mínimo viable, pero que la medida en que yo esté avanzando en ese proceso de diseño, en ese proceso interactivo de diseño, pues yo voy a ver cómo ese avance cae dentro de esos lazos iterativos. Fíjate además que todos estos conceptos aparecen apoyados en un recuadro mayor con la palabra sostenible, ese diseño de sostenibilidad que ha dado el origen de mi charla de hoy. Fíjense que no es tan sencillo como que yo hable de un diseño ecológico, porque al parecer es bien sencillo, ¿no? Decir que mi diseño es ecológico porque no tiene ninguna sustancia tóxica, porque está en pro de la naturaleza, porque está hecho con materiales que pueden ser reciclables, pero la sostenibilidad no solamente está apoyado con esa amigabilidad que yo debo tener con el ambiente, sino que también que debe corresponder a un aspecto económico y un aspecto social. Entonces, fíjense que esa sostenibilidad tiene tres grandes o tres pilares fundamentales, que son la parte ambiental y ecológica, la parte económica o de rentabilidad, y una parte social que tiene que ver con que cómo mi diseño va a ser incorporado dentro de la sociedad para mejorar, por supuesto, su calidad de vida. Entonces, fíjense que todo este algoritmo aquí, ideante que estoy mostrando, está envuelto, está embebido dentro de lo que significa esa sostenibilidad. Entonces, fíjense que si bien el diseño está enmarcado dentro de esta estructura, es importante acotar lo que significa la sostenibilidad, y ahora vemos que no es algo tan directo que yo puedo decir es que mi diseño es sostenible. Entonces, lo primero que uno se preguntaría, ¿emerge de la movilidad ambiental, emerge de la rentabilidad económica y además considera aspectos sociales en pro del futuro? Si eso es así, entonces estamos hablando de un diseño sostenible. Bien, para continuar en el avance de lo que sería este gran diagrama que yo he colocado aquí de comienzo, fíjense que ahora me voy a acercar a cada una de esos tres elementos que yo mencioné a priori. Y lo primero que está es ese problema que probablemente siempre está embebido en el entorno, que puede ser con la salud, que tiene que ver con la movilidad. Y tal vez he enfocado esta primera parte a esas dos grandes áreas, porque básicamente esas dos áreas son las que más le producen o más le dan aporte al Producto Interno Bruto de los países desarrollados. Entonces, básicamente, muchos problemas que nosotros resolvemos en nuestra ingeniería y en nuestra interdisciplinariedad están enfocadas básicamente en esas áreas, ¿no? Entonces, fíjense que todo ello siempre va a parar en un momento en el cual debe haber un proceso de creatividad. Pero ese proceso de creatividad tiene que estar acompañado de unos antecedentes, de unas bases de datos en los cuales yo voy a hacer unas averiguaciones de qué es lo que yo tengo, de qué es lo que hay en el mercado. Tengan la seguridad que cuando yo estoy hablando de una solución, casi siempre alguien ha logrado incorporar algo importante que ayuda a pensar en una solución. Y luego no puedo dejar de pensar en que qué tengo yo de cerca de tecnología. ¿Qué tengo? Tengo un FALAB, tengo el MIT a la vuelta de aquí, disponible una cantidad infinita de equipos que yo puedo utilizar para desarrollar mis ideas y probar esos prototipos. ¿Lo tengo disponible? ¿No lo tengo disponible? Exactamente qué equipos tengo, qué materiales tengo. Entonces, de alguna manera yo estoy hablando de algunos elementos que finalmente van a acortar esa creatividad, y de alguna manera el hecho hasta de pensar en las formas en las cuales yo realmente puedo construir, eso me lleva de alguna manera a coartar esa creatividad. Pero lo que está claro es que yo tengo que plantear un problema acotado que yo sí pueda resolver, y definitivamente yo tengo que hacer una investigación preliminar de qué es lo que hay, ¿sí? Magnífico si no hay nada, porque todo mi aporte va a ser muy bienvenido, puesto que no hay nada que haya intentado siquiera resolver el problema. Pero básicamente esta etapa de proceso yo la he denominado construir lo posible, lo imposible con lo posible que yo tengo a mano. Y luego viene una parte que tiene que ver con unos bocetos, con unas ideas, de eso que surge de la creatividad y de la investigación. Y muchas veces cuando yo hablo de esos bocetos, introduzco conceptos que tienen que ver con que, bueno, mis bocetos como son imágenes que yo puedo crear a mano, imágenes que puedo utilizar con levantamiento geométrico en un CAD. Ustedes lo deciden, yo he tenido muchísimos miembros de mi grupo y estudiantes maravillosos que manejan paquetes de computación que es increíble. Logran hacer unos levantamientos geométricos que básicamente no tienen nada que ver con el uso de una pluma. Sin embargo, hoy en día yo tengo que acotar el hecho de que la misma tecnología nos ha llevado a que podamos utilizar aplicaciones en las cuales yo puedo dibujar de cualquier manera
con levantamiento, con muchísima facilidad, cosa que en muchos años anteriores era básicamente eso. Entonces, una vez que nosotros hemos discutido en nuestro grupo, porque al final cuando estamos hablando de un problema, seguramente estamos hablando de interdisciplinariedad y que incorporamos en nuestros grupos de trabajo muchísimos otros profesionales de diferentes áreas y muy particularmente si estamos hablando del sector salud, estamos hablando de medicina, de dos áreas que íntimamente están unidas desde hace mucho tiempo y todas las ingenierías no estamos reunidas para tratar de resolver problemas que están embebidos dentro del sector salud. Entonces, una vez que yo tengo diferentes bocetos y que esos bocetos me dan una idea de lo que yo puedo requerir, básicamente yo tengo que pasar a un proceso de lo que son selección de alternativas. Y esta selección de alternativas significa que yo tengo criterios, múltiples alternativas, y básicamente resolver un problema de esos probablemente requiere el uso también de programas computacionales que me sirven para optimizar esa solución, porque tengo una función objetivo, pero tengo muchísimos criterios, y aparte también tengo muchísimas alternativas, eso depende de la cantidad de bocetos que yo pueda tener. Así que básicamente esta primera parte está orientada a cómo yo me voy a envolver en ese problema y qué herramientas yo puedo utilizar para orientarme a resolver esa primera parte y plantear lo mejor posible y poder limitar ese problema, porque si no, trabajar en un proyecto de diseño puede ser infinito, ¿no? Y uno siempre pregunta, o a uno le preguntan, ¿cuándo vamos a terminar el proyecto? Y bueno, una respuesta suele ser, el proyecto acaba cuando acaba. Sí, pero en cuando acaba, hay que poner un fin. Bien, entonces continuando de lo que significa el diseño de ingeniería y básicamente recordando que siempre tenemos que pensar en la sostenibilidad, pues tenemos que hablar de lo que tiene que ver con normativas de diferentes dispositivos. Por ejemplo, si hablamos en el caso de elementos de sujeción, cuando hago ensamble, y hablo por ejemplo del caso de pernos y tornillos, pues tenemos que darle la bienvenida de todas las ingenierías a la ingeniería automotriz, porque ellos han sido los que básicamente en el mundo gobiernan todo lo que es la normativa de elementos de sujeción removidos como son los tornillos. Y es muy extraño, bueno, aunque yo lo quiero evitar y a partir de que hoy día hay muchos temas de diferentes sujeción o diferentes elementos con los que yo puedo hacer sujeción, esos elementos siempre están basados en una normativa, cómo yo lo debo hacer, cuál es la mejor manera, y por supuesto que cuando hablo de control de calidad, estoy hablando de que yo voy a revisar, voy a controlar, voy a certificar qué tan bueno es ese dispositivo que yo he creado y que además si tiene que ver con el sector salud, no solamente tiene que cumplir con unas certificaciones, hay unos registros, hay unas cantidades de elementos adicionales que tienen que ver con la parte legal que es muy importante incluir o que en algún momento de la etapa de diseño y de prueba de esos dispositivos los que yo voy a trabajar tengo que tener a mano. Probablemente es muy seguro que si vamos a trabajar con el sector que estamos pensando en personas, pues la parte de economía y lo que tiene que ver con antropología no se puede escapar de este tema, porque yo seguramente voy a tener que pensar en ese usuario el cual va a utilizar mis equipos, y no solamente en el usuario, sino que además tendré que ver qué normativas yo tengo, qué dimensiones yo tengo, para qué tipo de población yo voy a preparar mi diseño. Pero todo eso está allí, ¿no? Como escondido detrás de unas capas de lo que tiene que ver con el diseño. Situaciones posteriores me llevan a mí innegablemente a hacer un levantamiento geométrico de esas ideas que nosotros tenemos. Y fíjense que hoy en día tenemos una cantidad de paquetes en el mercado que básicamente me dan unas soluciones, unas mejores que otras, pero eso depende de cuál es su problema, de qué usted tiene en la mano, de qué usted tiene como licencia o si usted trabaja con software libre, hasta dónde lo puede hacer. Pero bueno, yo nombro aquí algunas de ellas muy famosas porque están bastante disponibles en el mercado, sobre todo para nosotros a nivel de grado. Por ejemplo, está la Autodesk, donde tenemos el Inventor, que para el tema del ensamblaje es un programa muy bueno, sobre todo para empezar a lo que es el levantamiento geométrico. Luego tenemos Visual System, que básicamente tiene una incorporación de paquetes computacionales que no solamente van con levantamiento geométrico, sino con cálculos para ingeniería. También está ANSYS, está PPC, y depende de si entonces si yo estoy en Europa o estoy en Estados Unidos, cada uno, o Norteamérica, cada uno tiene, digamos, sus preferencias con respecto a los programas que pueden utilizar para hacer modelado, porque no solamente se trata de hacer un levantamiento geométrico, sino que además ese levantamiento geométrico está acompañado de muchos elementos adicionales, como por ejemplo el tipo de material, que cuando los materiales tienen propiedades de anisotropía, entonces yo también tengo que considerar en mi simulación que debo conocer
características de propiedades mecánicas del material de anisotropía que debo considerar en mi simulación. De tal manera que en ese primer modelo geométrico que yo hago un levantamiento con la herramienta que yo más pueda tener a mi alcance, seguramente yo voy a pasar a un análisis y probablemente en ese análisis tengo que tomar decisiones que voy a utilizar. Métodos numéricos que normalmente están direccionados al método de elemento finito, volúmenes finitos, depende de si yo voy a hacer análisis de sólido estructural, o voy a hacer un análisis de fluido, de transferencia de calor, o si mi análisis es un análisis donde yo tengo que hacer no solamente una parte estructural, sino de fluido en conjunto. Y finalmente, todos estos tipos de paquetes computacionales, desde el punto de vista de cómo yo los puedo utilizar, parten básicamente de tener tres fases: un preprocesamiento, un procesamiento y un postprocesamiento. Un preprocesamiento que tiene que ver con esa alimentación inicial, e inclusive en muchos casos podemos considerar que lo que es referencia al material considera también como parte del procesamiento. Cómo yo preparo a mi simulación para darle indicaciones de que estoy trabajando con fibras de carbono y que esas fibras de carbono están colocadas a 45 grados, y eso implica que esas colocaciones de fibra me dan unas direcciones preferenciales de absorción de carga, y que esas absorciones de carga van a hacer que mi modelo sea mucho más resistente en esa dependencia que yo tengo. Sin ir tal vez muy lejos, podemos hablar aquí inclusive de la impresión 3D, que depende de cómo yo decida hacer ese preprocesamiento, ¿okay? Para poder realizar la impresión, pues la forma en cómo esas fibras están originando de una impresión clásica 3D, básicamente yo ahí tengo que tener cuidado de cómo yo estoy construyendo esa pieza con la que finalmente va a tener que absorber unos determinados valores de carga. Bien, por fortuna, todos esos paquetes computacionales hoy en día tienen interfaces, suelen ser muy buenos, otros no tan buenos, uno se lleva muy bien, otros no se lleva muy bien, pero lo que está claro es que yo tengo programas de preferencia para hacer levantamientos geométricos, programas de preferencia para hacer cálculos y, por supuesto, programas de preferencia para hacer la parte de preproceso de corte y empezar a construir diferentes prototipados, ¿ok? Fíjense que nunca me olvido de la parte de sostenibilidad, porque más adelante vamos a ver cómo la sostenibilidad tiene que estar presente en cada una de estas etapas. Y luego pasa una última etapa donde dice, bueno, ya tengo un prototipo, ya he simulado, ya he descubierto qué tipos de carga lleva, ya he logrado ver cómo es el material, y entonces en este momento yo voy a empezar a hacer un prototipo. Entonces yo voy y hago un ensayo, y lo primero que uno se pregunta es, ¿cómo, hasta qué punto yo sé que debo hacer un ensayo en un laboratorio? ¿Hasta dónde es preferible solamente irme de una simulación a no hacer ninguna prueba? Y básicamente eso está acompañado con el probablemente, y en primera fase, con los tipos de carga que yo tenga. Si yo estoy diseñando un sistema en el cual solamente tengo un problema estructural con una carga que no varía en el tiempo, muy probablemente hablar allí de hacer un prototipo inicial para que la simulación tal vez no es tan interesante. Pero si ahora yo estoy hablando del mismo problema, pero estoy hablando de un material que es un material compuesto, que tiene una matriz polimérica con unas fibras que son de tipo natural y que le están dando una resistencia al material muy particular, muy probablemente yo debería de verdad hacer un ensayo en un laboratorio. Luego procedo a hacer una fabricación, ¿ok? Y muy probablemente yo siempre voy a tener que eliminar ese comportamiento de servicio. Y hasta que yo no llegue a esa etapa de ese comportamiento de servicio, donde yo he pasado por una línea que dice que todo está perfecto, yo no puedo pensar en la palabra innovación, porque luego esa innovación, claro, yo estoy contando todo esto y no estoy midiendo el tiempo, ¿no? Pero resulta que aquí hay una carrera muy importante que tiene que ver con esa palabra innovación y que tiene que ver con esos auditores tecnológicos que básicamente te están diciendo, oye, mira, que hace mucho tiempo la Autobox ya tiene resuelto el problema de la prótesis de rodillas, y lo ha resuelto de una manera tan económica que hoy en día es muy difícil competir. Y vemos qué es lo que hay de nuevo que sale en el mercado. Así que de todo este análisis que yo estoy planteando, no me puedo olvidar de esa auditoría tecnológica de qué pasa a mi alrededor. Estoy resolviendo un problema que muy probablemente hay muchísimos otros investigadores más, otras compañías más, que están resolviendo un problema y que de hecho pueden tener experiencias de 100 años resolviendo ese problema. Y yo tengo que estar en el mercado a competir y tengo que innovar. Y si yo logro una innovación, si estoy dentro de mi elemento de sostenibilidad, entonces yo ahora voy a decir, voy a hacer una producción. Pero fíjense que aquí hay algo importante que marcar, y es, por ejemplo, de señalar
el hecho de que con esas nuevas tecnologías, construir piezas, ya yo no estoy pensando ni siquiera en tener dispositivos allí disponibles en una sala de inventario para vender, sino que básicamente yo estoy esperando que mi usuario llegue, haga sus exigencias, yo cuente con un tiempo muy corto determinado para poder hacer ese dispositivo que es importante para poder estudiar y hacer ese primer elemento lo más rápido posible. Entonces, cuando yo hablo de producción, prácticamente estoy hablando de una producción que hoy en día prácticamente va a ser instantánea, ¿no? Instantánea considerando la menor cantidad de tiempo posible para llegar a ese prototipo que le va a llegar al usuario y decirle, bueno, usted lo prueba, si no le viene bien, usted lo devuelve, tiene tanto tiempo para devolverlo, y si no, deme su opinión al respecto para poder mejorar ese primer dispositivo que yo tengo. Claro está que en alguno de cada una de estas líneas que yo he nombrado ahora es posible que existan unas respuestas no, y yo tenga que ir a modificar y vuelvo a empezar mi proceso de creatividad. Lo que está claro es que si la innovación no va bien, a mí me toca siempre nuevamente volver a empezar a identificar necesidades, pensar en nuevas ideas y volver a ser el eureka de la creatividad que me va a permitir a mí de alguna manera competir en el mercado desde el punto de vista de qué es lo que yo quiero establecer. Pero hoy en día hay tantos tipos de empresas que básicamente un esquema como este hay que moldarlo a esos nuevos tipos de empresas. Pero por supuesto eso no significa que yo me he olvidado del diseño ecológico, porque aunque está embebido en cada uno de los elementos que me he nombrado, está metido allí internamente de los elementos que me he nombrado, básicamente lo trato separadamente, porque cada uno de estos elementos al final me orienta a modificaciones de diseño. Lo primero, pues no usar sustancias tóxicas. Estas son las reglas de oro que siguen existiendo hoy y creo que van a seguir aumentando o en algún momento se acorten más, pero que son mínimamente las que el diseñador está hablando de un diseño sostenible debe considerar. Hay que minimizar el consumo de energía. No hay manera de usted ahora pensar que yo voy a gastar toda la energía posible. Yo tengo que no solamente hablar de los recursos de producción, sino también de los de transporte, de gestiones internas. Tengo que minimizar también, por supuesto, el consumo de energía y recursos en fase de uso. Tengo que promover la reparación autorización. Debo hablar de lo que es aumentar el ciclo de vida del producto, porque no solamente hoy mi problema termina cuando usted adquirió mi dispositivo, no, yo a usted le tengo que decir en el momento en que ya usted no vaya a usar ese dispositivo, qué usted va a hacer con ese dispositivo. Entonces, se cuenta que esto tiene un amplio alcance y ese amplio alcance envuelve muchos conceptos que, aunque están agregados en algún momento, no lo podemos perder de vista. Otra característica, y lo coloco en rojo en detalle, porque básicamente hoy en día hay una explosión, hay un boom, donde todo lo que es programación CAE está orientada a ese tema que desde hace mucho tiempo tiene que ver con la minimización del peso, sin interferir no solo en la flexibilidad, ¿no? Sino en el inverso, en la rigidez que debe tener el sistema. Entonces, claro, no solamente aquí se trata de que yo debo mantener una rigidez, sino que además hablar de esa minimización del peso, estamos hablando de minimización de energía. Entonces, esto está encadenado porque un elemento lleva a otro y básicamente no solamente se trata de bajar el peso, sino de poder aumentar el rendimiento de los equipos que yo estoy utilizando. Cuando tiene que ver con una persona, fíjense que yo le estoy incorporando, llámense prótesis o internas, ¿sí? Cualquier tipo de elemento que yo vaya a construir para esa persona con la idea de volverle a incorporar en lo que era una calidad de vida adecuada, ¿okay? Y que ese concepto va a depender de cada una de esas personas que esté buscando esa ayuda para resolver un problema. Fíjense que básicamente va a depender de esa persona, ¿ok? Si yo considero que voy a darle una rehabilitación, por ejemplo, de rodilla, esa rehabilitación de rodilla implica cuánto peso yo debo mover para poder hacer esa rehabilitación. Y eso tiene que ver con unas HP que básicamente está produciendo el ser humano. Entonces, ¿cuántos HP produce un deportista? Bueno, esas HP que produce el deportista, todos los demás tenemos menos HP que producimos. Bueno, esa cantidad de energía, ese gasto, depende de hasta dónde nosotros nos vamos a llevar en el uso de esos dispositivos. Entonces, fíjense que no solamente es tan simple como decir, minimizar peso para lograr que tenga la misma rigidez, pueda cumplir la misma función adecuada, porque yo todavía no he agregado elementos de estética y no he agregado elementos que tienen que ver con el manejo energético. Por supuesto, yo debo proteger siempre de la corrosión y el desgaste, y si yo ahora estoy hablando de componentes internos, imagínense, yo no puedo ni siquiera pensar en que yo pueda tener corrosión
en un clavo endomedular, que va colocado dentro de nuestro hueso cuando sufrimos alguna fractura. Imposible. Hay palabras que aquí no deben existir en el diseño. Para ello, yo debo entonces considerar ese diseño. Y una última parte que realmente a los ingenieros les tiene la cabeza dando vueltas hace mucho tiempo, en el que tiene que ver con la menor cantidad de elementos de unión. Es decir, yo ahora no puedo decir, bueno, yo voy a hacer mi ensamble y yo necesito 700 pernos y necesito 500 soldaduras. No, ya no podemos hablar de eso. Tenemos que hablar de optimización. ¿Cuáles son los mínimos elementos necesarios que van a servir a mí para construir un ensamble? Para todos aquellos que han trabajado, que seguramente muchos de ustedes que han hecho levantamientos geométricos, hablar de un ensamble es muy sencillo, pero resulta que hablar del ensamble digitalizado, pero cuando yo voy a ensamblar mis piezas y voy a construir mi primer prototipo funcional y luego voy a pasar a mi primer producto mínimo viable, básicamente ahí el tema empieza a ponerse un poco más fuerte porque yo veo que no es fácil trabajar con esa optimización de elementos de unión. Dicho esto, pues es importante entonces ahora ver qué significa esos temas interesantes que están asociados con disminución de peso, con una rigidez adecuada y que básicamente desde el punto de vista del diseño clean, qué concepto refiere. En nuestro caso eso tiene que ver con una optimización topológica y esa optimización topológica tiene que ver necesariamente con diseño generativo y básicamente nosotros tenemos que ver con cómo yo puedo tener ahora 500 modelos diferentes que los puedo trabajar a través de diferentes programas computacionales de Cascade y puedo obtener esas maravillosas formas que de alguna manera yo debo asegurar en que estoy bajando el peso y además que estoy obteniendo esa rigidez. Claro, todo eso nos lleva entonces a nosotros a definir que podemos plantear un procedimiento para resolver un problema. Y yo hoy quiero, pues, en la medida en que voy incorporando conceptos, también ir probando problemitas, soluciones de problemas particulares, y yo les puedo hablar de los tiempos de corrida y qué significa un proceso de optimización topológica, por ejemplo, en ANSI. Nosotros en la Universidad Politécnica Salesiana tenemos licencia para ANSI y por eso les hago la presentación en particular con este programa. Aquí hay un avance de una optimización topológica de una pieza muy pequeña, ¿no? Un pequeño elemento que sirve para sucesión, un pequeño gancho, donde yo he construido una geometría y he analizado mi modelo. Básicamente yo lo que quiero es aplicar ese concepto de diseño generativo en este pequeño ejemplo que estoy mostrando aquí. Básicamente yo tengo que pensar en cómo voy a hacer incorporaciones de interfase para poder que mi programa pueda leer de la mejor manera esa geometría. Probablemente eso me llevará a utilizar dentro de las herramientas de ANSYS aquellos que me sirven para poder hacer levantamientos numéricos, en este caso el Spec-In, y luego no solamente hacer ese levantamiento, sino que luego hacer un modelado numérico en el cual yo tengo que incorporar unas topologías numéricas para que puedan abarcar ese medio que realmente es continuo, porque básicamente los métodos numéricos y cómo funcionan ANSYS es que yo discretizo la solución para poder encontrar una solución aproximada sobre el medio continuo. Eso significa entonces que tan buena o tan mala es esa discretización que yo estoy haciendo del dominio, tan buena o tan mala será la solución que yo tenga. Entonces, fíjense que en este caso, básicamente yo estoy hablando de un pequeño soporte donde le estoy poniendo unas pequeñas cargas, estoy haciendo una primera solución, ver qué pasa con esos estados tensionales, si el material que le queda es el adecuado para poder resistir esos valores tensionales, y luego voy a la optimización y diseño generativo, es decir, voy a utilizar la herramienta que me va a mejorar esa topología. Fíjense que en el análisis tensional yo lo que veo es que toda la zona que está en azul, allí hay un material que no está trabajando en absoluto, porque fíjense que de acuerdo al análisis que yo estoy haciendo solamente tengo una pequeña cantidad de ese espacio que es la que está trabajando. Hace muchos años, sí, no voy a decir cuántos, pero hace muchos años, cuando yo era estudiante, yo resolvía este problema y lo que hacía era que yo hacía ojo, a quitar material de esa zona azul, porque en la simulación la zona azul me decía que allí no había absorción de esos estados tensionales que me provocaban las cargas sobre el sistema. Entonces yo de alguna manera intuitiva empezaba, y ahí estaba un poco también, ¿no? Alimentando ese ingeniero que estaba todavía pequeñito en uno cuando uno estudia, y bueno, básicamente lo que hacía era eso. Hoy en día pues tenemos herramientas poderosas, donde yo le digo que tengo una zona, unas áreas de diseño, y una que básicamente voy a escribir del diseño y que tiene que ver con cómo yo voy a sostener la pieza.
y qué parte de la pieza va a soportar la carga, y por tanto yo las debo excluir de esa optimización de diseño y empieza mi proceso. Fíjense que como yo tengo un medio continuo que al final yo lo he discretizado, aquí es importante analizar el hecho de que esa discretización de alguna manera va a influir, por supuesto, en la solución que yo tenga. Y esa solución implica que empiezo a quitar material y empiezo a probar que el hecho de que yo quitara ese material no implicó que bajara la rigidez de mi sistema y que los estados tensionales sigan siendo lo suficientemente eh, sean suficientemente bajos para que lo pueda soportar el material que yo seleccioné. Miren que estoy hablando de un problema muy sencillo. No estoy agregando aquí nada extraordinario, ni conceptos de materiales complejos compuestos, no estoy absolutamente nada. Una corrida como esta que implica manejar diferentes elementos dentro de las células de la SIGWORD, ¿ok? Y manejarlo paramétricamente. Puede significar una hora de cálculo. Un problema tan sencillo como este. Y yo lo quise dejar aquí porque además es importante que uno se haga una idea, ¿no? ¿Qué computador yo tengo? Yo tengo un i7 y en un i7 resolver un problema como ese puede llevar una hora, donde básicamente yo no empecé con la construcción geométrica porque yo la importé, hice esa geometría en otro programa, lo importé y empecé mi proceso topológico. Claro, fíjense que aquí pueden haber fallos, más adelante hay algunos que básicamente yo veo esos fallos, pero aquí estoy mostrando cómo está funcionando, ¿no? Y con una versión de las últimas de ANSYS. Bueno, entonces básicamente ese proceso de diseño para nosotros significa que quiero mejores resultados que los obtenidos con alternativas conocidas, o que, y lo subrayo en casos menos frecuentes, explosiones de genialidad que me dicen, wow, esto resuelve el problema, lo hace de la mejor manera, y no solamente resuelve un problema que está considerando elementos ambientales, sino que además tiene un concepto asociado a la parte económica y a la parte social. Entonces, tal vez para poder explorar cada uno de los conceptos que yo he hablado ahora, voy a plantear un problema y las soluciones en diferentes etapas del problema, o diferentes soluciones para ese problema cuando se hace cada vez más intenso. Entonces, la mayoría de las actividades de la vida cotidiana implican el desplazamiento y se utiliza la rodilla. La rodilla es una articulación, y para aquellos que ya tienen un rato trabajando en ingeniería, son pares cinemáticos que me dicen a mí cómo mi mecanismo, ¿ok? Y creado a través de las unidades de huesos y articulaciones, funcionan para que yo pueda hacer cualquier actividad. Fíjense que yo puedo hablar que básicamente yo puedo tener daños en rodilla por culpa de un accidente, por culpa del deporte, en el trabajo. Hay muchos elementos que pueden incorporarse en nuestra vida diaria para saber que tenemos un problema en la rodilla, que el problema inicialmente puede ser leve, puede tratarse de una rehabilitación de rodilla, que más adelante esa rehabilitación puede ser también trabajada dentro de lo que es el diseño de la autorrehabilitación, que hoy en día está bien en boga. Yo diría que tiene bastante, un par de años que, sobre todo aquí en Ecuador, se está llevando en consideración esto que tiene que ver con el aspecto psicológico y cómo el paciente se siente cuando utiliza este tipo de dispositivos para rehabilitación. Y puedo llegar en el último caso en el cual básicamente carezco de esa articulación. ¿Okay? Entonces, el problema es cómo podemos abordar esas diferentes soluciones. Bueno, condiciones de operación en principio. No piense que ahora me voy básicamente a aspectos que tienen que ver con ingeniería. Por supuesto, yo aquí ya he abordado todos los temas que tienen que ver con qué hay en el mercado, cómo lo puedo resolver, cómo hago los costos. Más adelante vuelvo a tocar los puntos, pero aquí tengo que hablar de elementos muy importantes que tienen que ver con condiciones de operación. Porque esas condiciones de operación no solamente van a influir en esa creatividad de ese boceto que yo voy a crear, sino que además me va a condicionar a mí qué material yo voy a seleccionar. Porque aquí no solamente se trata de levantar una geometría, de que esa geometría tiene que corresponder con unas ciertas dimensiones que tienen que ver con una ergonomía, sino que además tiene que converger con unas características que deben tener por dentro una normativa, y que además tiene que ver con una característica de un material y con unas fuerzas máximas que pueden ver allí. Entonces yo puedo hablar de cargas en diferentes componentes que pueden estar cerrados por transmisiones de fuerza, por cambios de temperatura, por presiones, por fluidos, cargas que pueden ser estáticas, que pueden ser cambiantes en el tiempo de fatiga, que pueden ser de impacto, que pueden ser de vibración. Y miren que tengo un punto muy grande que definir de cuáles son esas condiciones de operación con las que yo voy a trabajar. Y dígame en este momento en el que yo estoy incorporando que
siempre debo recordar que mi diseño debe ser sostenible. Esa es como una palabra clave que nunca se puede salir de mi cabeza en cualquiera de las fases de diseño que yo esté. Y supongamos entonces que yo, en esas condiciones de operación que yo estoy incorporando mi problema, veo que tengo un problema de fatiga, donde bien sea porque las cargas son variantes en el tiempo o porque los dispositivos que yo tengo que construir se mueven, van a generar estados tensionales que varían en el tiempo. Entonces, básicamente estoy hablando de fatiga y una parte muy importante de ella está asociado con el análisis de esas tensiones. Pero no puedo olvidar las propiedades del material y no puedo olvidar las teorías, esas teorías fundamentales con las que me dicen que yo puedo hacer una buena aproximación de hacer un diseño para fatiga y que estoy dentro de una cierta seguridad. Y bueno, esa seguridad normalmente, yo para que no se olvide el concepto, básicamente lo introduzco como la seguridad de que mi título yo lo voy a poder llevar hasta el día en que ya yo no esté más aquí, ¿no? Es decir, si un diseño falla, muy probablemente dentro de las legislaciones, inclusive dependiendo de aquel pequeño fallo que yo haya tenido, aquel tamaño del fallo que se tenga, puede incorporar el hecho de que yo me quede sin mi título, ¿no? En muchos países el asunto es así de clave, ¿no? Y cuando la solución exacta no es conocida, entonces ya sabemos que tenemos que ir a la simulación. Y esos estados de carga tienen que ver con componentes de esfuerzo, tienen que ver como yo, ¿sí? Como un gran pintor, ¿sí? Me puedo comparar con un Picasso, con un arte, yo tengo que poder decidir cómo yo voy a considerar esa geometría y cómo esa geometría le voy a introducir unos estados de carga y además de esos estados de carga, cómo yo le voy a introducir unas formas de apoyo para poder hacer la simulación. De tal manera que yo aquí tengo estados tensionales que tienen que ver con cargas, tengo que ver con características de material y formas geométricas que me van a servir para diseñar. Pero detrás de ese mundo de la simulación hay una verificación numérica, es decir, yo no solamente voy a hacer una simulación y voy a suponer diferentes estados, restricciones para poder resolver problemas, sino que además yo tengo que hacer en esa simulación una garantía que nosotros llamamos verificación numérica. Es decir, yo voy a hacer una descripción de geometría, voy a trabajar con unas mallas iniciales, voy a encontrar una solución con elementos finitos, voy a hacer unas estimaciones de error para procedimientos adaptativos donde yo voy a hacer construcciones de mallas mejoradas en algunas formas geométricas complicadas, porque claro, aquí cuando yo hablo que no tengo una solución exacta, yo estoy hablando de que yo puedo tener una solución que no es exacta o que no puedo encontrarla. ¿Por qué? Porque tengo una geometría complicada, porque tengo un estado de carga complicado, es decir, puedo hablar inclusive de estados de carga que son totalmente diferentes en cada instante de tiempo, es decir, que son aleatorios, ¿sí? Cosa muy real en ingeniería, ¿okay? Y no conforme con eso puedo tener materiales complejos que tienen diferentes propiedades en diferentes direcciones y básicamente yo tengo que considerar todos esos aspectos en la simulación. Es decir, yo no solamente manejo conceptos teóricos asociados a teorías que yo puedo aplicar para resolver un problema, sino además debo ser conocedor de cómo se comportan los materiales, qué materiales yo voy a tomar, si además yo tengo cargas que varían en el tiempo, esas cargas que varían en el tiempo, ¿qué significan dentro de mi simulación? Por ejemplo, en ANSYS, que es un programa que nosotros tenemos en la universidad, yo básicamente tengo curvas de vida o las curvas de Waller, que son las que me definen el comportamiento de cargas variantes en el tiempo, solamente tengo para aluminio y acero. Pero si yo, por ejemplo, quiero hacer un análisis de una prótesis con titanio, yo no tengo curvas de vida para titanio, de tal manera que de alguna manera yo tengo que irme con los expertos en materiales y pedirle que me incorpore esa información adicional que yo necesito para la simulación. Porque no se trata simplemente de una geometría que yo levanto, que yo coloco unas cargas, unas restricciones, sino que además yo debo considerar un material. Y si además ese material dentro del diseño sostenible es un material que yo lo estoy preparando aquí dentro de Ecuador, ¿ok? Eso significa que estoy utilizando materiales que puedo encontrar aquí. Y puedo hablar de materiales compuestos con fibras naturales, como muchas veces se están trabajando. Entonces significa que yo debo tener ensayos para definir las propiedades mecánicas de esos materiales y además poderlos incorporar dentro de mi CAE para poder hacer una simulación lo suficientemente buena. Porque fíjense que si yo utilizo un material compuesto y luego voy a utilizar en la simulación un material que tiene un comportamiento isotrópico, anisotrópico, perdón, y lo voy a trabajar como si fuera isotrópico, pues básicamente yo estoy haciendo una simulación que en el futuro no me va a servir para tomar decisiones.
porque de alguna manera yo aquí he incorporado ese concepto de toma de decisiones, que ya lo vamos a explorar más adelante, y que esa toma de decisiones me sirve a mí para decidir qué voy a hacer en el proceso de simulación, que no es solamente tener una geometría, también incorpora muchos otros elementos adicionales, porque además no solamente se trata de qué le hacen las cargas a mis componentes, sino que si mis componentes están trabajando de tal manera que yo quiero hacer un análisis flexible, es decir, tengo un ensamble de piezas y yo ahora quiero hacer un análisis de comportamiento desde el punto de vista estructural, flexible, rígido. Entonces, hacer una simulación estructural no me va a servir para resolver el problema. Yo voy a tener que incorporar dentro de mi simulación aspectos adicionales para ver qué sucede con ese comportamiento de flexibilidad que yo estoy analizando. Y bueno, dentro de todo este concepto, fíjense que también debo incorporar conceptos que tienen que ver con esos errores que yo cometo cuando hago ese tratamiento de un medio continuo a un medio discretizado. Normalmente defino un error estimado. Ese error estimado yo lo puedo determinar de acuerdo a un comportamiento y a unos cálculos de energía de deformación que tienen que ver básicamente con el material que yo voy a analizar, pero que además me habla del comportamiento desde el punto de vista del método numérico, en este caso del método del elemento finito, de tal manera que yo utilizo conceptos y estimaciones en norma energética de la solución exacta para poder definir qué tan bueno, qué tan mala puede ser mi solución. Y luego, pues probablemente si yo estoy haciendo procesos adaptativos para mejoramiento de malla, yo tendré también que considerar que debo verificar que hay una efectividad de ese procedimiento adaptativo que yo estoy explicando. Es decir, considerar que los estados tensionales que yo estoy determinando son mucho más precisos esos procedimientos que yo incorporo que los obtenidos directamente con elemento finito y que normalmente tienen continuidad C0, esa continuidad que nosotros sabemos que sale de ese medio continuo y de esas disciplinas de estados tensionales que yo logro ver en los componentes reales en un laboratorio. Bueno, y entonces comenzamos a resolver problemas. Resulta que yo ahora debo resolver un problema, quiero crear un dispositivo en el cual yo ya he establecido los estados de carga y ahora yo debo definir qué formas geométricas pueden incorporar una posible solución. Y ahora aparece la palabra estética que yo he incorporado a partir de este momento, y fíjense que ahora estoy hablando de bocetos hechos a mano. Muy probablemente esto nosotros en ingeniería no tenemos tal vez la costumbre o tal vez la buena suerte, de poder ver este tipo, bocetos de este tipo, donde inclusive están claramente asociados a unos diseñadores de diferentes siglos y que básicamente hablan de las curvas que deben tener y de que cómo esa estética debe ser incorporada dentro de no solamente el estudio ergonómico y antropométrico que tiene que ver con esos dispositivos de salud, sino también con esa forma como yo los veo y cómo yo esa belleza y esos colores lo voy a incorporar dentro de mi cabeza para poder mejorar y hacer la rehabilitación de rodillas. Mire dónde ha llegado el diseño hoy en día. No solamente se trata de un aspecto funcional que yo debo resolver para que mi rodilla vuelva a tener su condición normal de funcionamiento, sino que además debe ser atractivo desde el punto de vista de la internalización que significa ese proceso de rehabilitación. Entonces, bueno, unos pequeños bocetos y un boceto en el cual el paciente tiene que estar acostado, propuestas donde puedo hacer una rehabilitación de sentado. Por supuesto, eso va a depender del daño que yo tenga en la rodilla, porque si el daño es muy grande, muy probablemente yo ni siquiera voy a poder tener una posición para estar sentado. Y entonces, unos pequeños bocetos en el cual sí debo estar acostado y no olvidar aquel tema de la sujeción, ¿no? De tal manera que aquella persona que alimentó toda su creatividad hizo una propuesta con unos bocetos y en su interior dijo, yo además a mis bocetos voy a añadir algo más y voy a pensar que en el proceso de sujeción para poder hacer la actividad de rehabilitación de mi rodilla, yo voy a incorporar una adicional más en ese diseño de tal manera que el peso de la persona que está acostado va a soportar además el sistema para hacer la parte de rehabilitación. Entonces, eso es una parte interesante que se incorpora en este diseño y eso tiene que ver todavía con la sostenibilidad, con la sustentabilidad y con el uso de la menor cantidad de elementos posibles en la solución. Bueno, entonces, esa solución número 1 que voy a presentar ahora, pues pasó por una toma de decisiones, por una simulación dinámica de sistemas multicuerpos, por un proceso de dimensionamiento de diferentes eslabones, y no solamente eso, sino que pasé por una parte de síntesis de mecanismos, que no es solamente que yo diga yo necesito este movimiento, sino que cómo ahora yo voy a dimensionar cada uno de los eslabones del mecanismo para que realmente me dé de salir al movimiento que yo necesito.
Entonces yo tengo que también incorporar no solamente la simulación de dinámica de mi sistema multicuerpo, sino además yo tengo que pasar por un proceso de síntesis de mecanismos. Después que yo hago esta parte, básicamente ese levantamiento de la geometría me va a dar a mí unos estados de carga, unas velocidades y aceleraciones que tiene el mecanismo, que luego yo voy a poder incorporar, perdón, en el análisis estructural. En principio, siempre tendré que hacer mi análisis estructural porque tengo que ver qué está pasando con ese mecanismo. Si alguno de los eslabones yo no he considerado cargas que pueden hacer que alguno de los componentes deflecten, entonces tengo que hacer un análisis estructural en comienzo y luego muy probablemente tengo que hacer un análisis de fatiga, pero eso va a depender de que ese sistema que yo estoy diseñando, cuál es el objetivo final de uso. Yo lo quiero para que lo utilice una persona de cierta edad, esa edad está en estado, o lo quiero para que después pueda utilizar ese mismo sistema para hacer ejercicios y fortalecer los músculos. Y fíjense que estoy hablando de estados de carga totalmente diferentes. Y no solamente de las magnitudes de carga que yo puedo aplicar sobre el sistema, sino de los tipos de carga que yo voy a incorporar. ¿Por qué? Porque yo ahora, si estoy hablando de personas mayores o de adultos mayores, básicamente yo probablemente no tenga que hacer un análisis de fatiga porque requiere un movimiento muy suave, que no requiere altos estados de carga y tampoco que estudie fatiga. Pero si yo estoy hablando de sistemas que se van a incorporar en el gimnasio, donde lo que yo quiero es establecer no solamente una rehabilitación, sino una recuperación y mejora del músculo, entonces yo sí tengo que hacer un análisis de fatiga. Entonces ven como de acuerdo a donde yo voy a dirigir mi solución, eso también me orienta a mí qué consideraciones yo debo tomar. Entonces, bueno, una primera toma de decisión. Ya tengo unas formas hermosas, esas formas hermosas tienen que estar incorporadas en un mecanismo y viene la primera toma de decisión. ¿Qué tipo de mecanismo yo voy a utilizar? ¿Un mecanismo de 4 barras? ¿Un mecanismo manivela-biela corredera? Tipos diferentes de mecanismo de manivela-biela corredera donde yo tengo diferentes actuadores. Y ahí tengo la primera función objetivo, seleccionar el tipo de mecanismo y el sistema de actuación. Tengo diferentes criterios, una fabricación económica, una posibilidad de montaje, una posibilidad para controlar rango de movimiento y velocidad, facilidad de mantenimiento, que sea silencioso, por supuesto que sea de bajo peso, y criterios que salen de lluvia de ideas de expertos en la salud y de expertos en ingeniería que nos ayudan a decidir cuáles son los criterios que yo debo tener, ¿sí? Para poder hacer un análisis. Es decir, yo hago un análisis jerárquico multicriterio. Y básicamente hacer un análisis de este tipo, bueno, no sé, en el siglo pasado sí trabajamos con una matriz de Excel y empezábamos a introducir pesos con esos expertos y empezábamos a probar los pesos para tomar una decisión final. Hace mucho tiempo, pues todo se puede programar y además hay muchos paquetes en el mercado. Nosotros normalmente utilizamos el Expert Choice y con ese programa básicamente nos da una buena idea de que cada uno de esos criterios, cómo los pondero y cómo una ponderación global me puede decir a mí cuál alternativa es la mejor de aquellos criterios que yo he seleccionado. Entonces, fíjense, aparecen evaluación de alternativas, aparecen bocetajes, y todo aquello, sigo pensando, sostenibilidad. Bien, pero no solamente tengo selección de alternativas, también tengo selección de alternativas para los diferentes materiales del mercado. Y entonces, siempre yo introduzco un tema en la selección de materiales que es importante, y es el costo, porque usted dice, bueno, a ver, tengo materiales que tienen propiedades macroestructurales hermosas, que además yo puedo añadir tratamientos térmicos, tratamientos superficiales que lo van a mejorar. Yo puedo tener una cantidad de materiales con unas propiedades fenomenales para yo hacer, para que puedan ser candidatos a construir un dispositivo. Pero resulta que son costosos y entonces, adiós titanio, no me sirve. No me sirve porque lo que yo quiero hacer ahora en este momento se escapa esa parte de costo y entonces en una selección de material evidentemente el bajo costo está presente, el bajo peso está presente porque por supuesto aquella red cristalina que me forma el material me habla de la densidad directamente está asociado al peso del material, obviamente también de esa forma geométrica, pero yo tengo que regularmente pensar en el bajo peso. Y tengo que hablar de resistencia, de maquinabilidad, de soldabilidad, de las formas de presentaciones, de qué tengo en el ecuador. Otra vez, procesos de selección de alternativa para materiales. Otra vez aplicar programa para esa selección de alternativas. Y luego veamos qué pasa con la síntesis del mecanismo. Porque ahora yo ya decidí que mi mecanismo articulado de 4 barras no me va. Yo voy a trabajar con el mecanismo manivela carro y yo con eso voy a intentar resolver mi problema de la mejor manera posible. Bueno, y empiezo a investigar. Okay, datos de peso, datos de dimensión, edades entre las que yo pretendo resolver el problema,
porque por supuesto tengo diferentes pesos y diferentes dimensiones, y vienen las primeras simulaciones con el balancín y la biela. ¿Qué tamaño debe tener para poder generar aquella salida que básicamente en la rodilla es un movimiento de flexión y extensión? Y que dependiendo de la fase de rehabilitación que yo hable de la rodilla, que tengo básicamente 4 fases, yo podré saber hasta dónde yo puedo llevar ese proceso de flexión y extensión, es decir, que estamos hablando de un ángulo máximo de entrada y salida. Entonces, bueno, de acuerdo a la talla, yo digo, bueno, esas dimensiones están incorporadas para unas personas que tienen una dimensión, y que yo además tengo que empezar a incorporar cómo yo ahora preparo ese mecanismo para que poder obtener ese estudio de parámetros que me va a dar la síntesis o que me va a resolver mi problema de síntesis de mecanismo. Entonces, en la entrada tengo un ángulo y empiezo a hacer análisis de mi mecanismo. Y por supuesto tendré que recurrir, en mi caso particular, a diferentes programas computacionales. En este caso, por ejemplo, resultados obtenidos en Adams, resultados que me dicen de una muy buena aproximación de acuerdo al ángulo que yo tengo de la rodilla, a cuáles van a ser las magnitudes, en este caso de la biela, y una solución total que me da unas posibilidades de dimensionamiento que salen además de estudios paramétricos, donde yo todavía no estoy hablando de qué forma van a tener esos eslabones. Yo solamente estoy hablando del mecanismo, y ahora estoy hablando que hago una síntesis para saber qué movimiento yo requiero y qué dimensiones deben tener esos mecanismos para que se muevan de la manera apropiada. Yo todavía ni sé esas formas cómo van a ser, yo solamente tengo una idea de cómo es un boceto, cómo ese boceto me da esa belleza externa de mi dispositivo, y que además hay un mecanismo detrás y que ese mecanismo va a cumplir con unos ciertos parámetros de ergonomía y detalles del cuadro. De tal manera que yo además tengo que seguir haciendo mi análisis del mecanismo para establecer velocidades de motores que yo voy a utilizar con el tornillo de potencia, y esas velocidades angulares, qué velocidades me van a dar en el carro, sí, que es el que al final me va a dar a mí ese movimiento de flexión y extensión en la rodilla. Entonces, fíjense que no solamente estoy hablando de aspectos teóricos del diseño que tienen que ver solamente de una simulación para ver los estados tensionales, porque cuando yo estudio los estados tensionales yo ya tengo geometría, pero yo en este momento no tengo geometría, en este momento estoy resolviendo problemas de síntesis de mecanismo, que todavía no he llegado a la geometría. Entonces, bueno, termino por definir cuáles son esas velocidades, y entonces ahora sí, me voy a mi dispositivo y empiezo a hacer propuestas con lo que tengo en el mercado. Entonces, en el mercado tengo barras o tengo tubos, y voy a ver cómo yo ahora le doy vida al mecanismo y empiezo a hacer una propuesta. Y esa propuesta la empiezo a probar, empiezo otra vez a pasar por un proceso de simulación, pero ahora no simulación de la síntesis del mecanismo para sacar resultados de allí, sino que ahora voy a ver qué pasa con los estados tensionales. Los estados tensionales se comportan de acuerdo a lo que yo esperaba, pero aquí hay un elemento que yo me lo he saltado y que ahora lo voy a incorporar, y que tiene que ver con la deformación. Fíjense que yo hablaba que cuando yo hago una simulación, yo tengo que verificar unos parámetros numéricos que tienen que ver con procesos adaptativos y que tienen que ver con el error menor posible. Pero en ese momento de verificación, cuando yo estoy resolviendo mi problema, yo también tengo que considerar verificaciones de deformación, porque yo como ingeniero debo tener una ideal de cómo por los estados de carga de diferentes componentes mecánicos van a querer doblarse o van a querer torcerse de acuerdo a los estados de carga que yo tenga. Es decir, una primera parte de verificación de la solución de la simulación que estoy haciendo es verificar cómo se deforman las diferentes piezas de mi componente, y en este caso de todo el ensamble que yo tengo. Y fíjense que eso a mí me puede decir, si yo espero, por ejemplo, y está muy claro que una barra se va a tender a doblar, cuando yo haga mi simulación y yo vea que ahí no está sucediendo eso, yo digo, aquí hay algo, o bien en las restricciones que yo he colocado, o en los estados de carga que no he considerado. Entonces, hay una primera parte que tiene que ver con aquel ingeniero que todos llevamos por dentro, ¿no? Con esa intuición de ingeniero que dice, hombre, aquí algo extraño pasa, y vamos a revisar la deformación. Y fíjense que yo ahí ni siquiera estoy hablando de parámetros de deformación, porque no solamente yo tengo que disponer que en esos sistemas o esos dispositivos mecánicos no solamente tienen que ver con que resistan una cantidad de carga, sino que además se deforman bajo ciertos valores permisibles, ¿okay? Porque puedo tener valores que no son permisibles donde yo pierdo tolerancias en las uniones, y básicamente si yo pierdo tolerancia significa que esas deformaciones son inadmisibles, a pesar de que las resistencias de mi material son suficientes para poder soportar los estados tensionales que dan las cargas sobre el material, ¿no? Entonces fíjense que la simulación es algo que hay que considerar varios elementos, y que otra vez partimos de aspectos teóricos importantes. Una solución número 2
mucho más sencilla, digamos, es una autorrehabilitación. Y esto significó para nosotros utilizar materiales alternativos de bajo costo, aumentar el ciclo de vida, menor cantidad de uniones mecánicas, y no solo eso. Fíjense que ahí les estoy mostrando una de las simulaciones que hicimos, donde básicamente fíjense que la entrada la está dando la persona que se está rehabilitando, aquí hay una imagen de prueba, ¿sí? Todo simulado, y fíjense que esa persona va a decidir hasta dónde va a flexar o extender la rodilla de acuerdo a su propia fase de rehabilitación. Es cierto que hasta ahora no ha sido fácil que haya un éxito en la autorrehabilitación porque siempre el médico está detrás en el control. Pero lo que sí es cierto es que hemos visto una fortaleza desde el punto de vista psicológico de la persona, que no se siente enfermo, que sabe que el mismo va a ir progresando en la medida en que su mismo cuerpo responda ante esos movimientos de flexión y extensión que al final le van a volver a llevar a su rodilla al movimiento que lo va a llevar llevar a vivir su calidad de vida como lo había hecho antes. Entonces fíjense que aquí hay una solución número 2, ¿no? Una propuesta adicional de ese mismo problema que yo tengo, pero considerando otros elementos. Y otra vez, sostenibilidad en el intermedio. Bueno, señores, eso me lleva entonces a hablar de un movimiento de un rehabilitador plano. Por tanto, probablemente hacer un análisis de nada, pues bueno, no sea requerido. Otro tema muy importante aquí es saber cuándo yo utilizo un programa, cuándo utilizo otro programa. Yo utilizo sobre todo mecanismos tridimensionales, en mecanismos no solamente tridimensionales, sino que además no tienen simetrías, porque si yo puedo aprovechar simetrías, yo las aprovecho en mi simulación. Yo tengo un estado planar, esta es una simulación del mecanismo propuesto, donde yo básicamente estoy determinando cargas, cuáles son las cargas que hay en la pierna y en el muslo, que le voy a transmitir a cada uno de los elementos. Y básicamente aquí en esa autorrehabilitación que estoy hablando, de que cuál va a ser mi entrada, cuánto ángulo yo le voy a dar de entrada para lograr una extensión y una flexión de la rodilla. Y eso es lo que yo quiero controlar. Por supuesto, hablaré de una simulación inicial que tiene que ver con estados tensionales, no olvidándome de aquella forma de boceto inicial. Por supuesto, no solamente por utilizar unos tipos de CAE, estos son resueltos en intentos. Posteriormente, con más detalle, lo hicimos en ANSYS. En ANSYS allí tomamos las piezas que bajo nuestro análisis sabemos que son las que pueden estar en conflicto. Vimos que justamente donde están las uniones íbamos a tener problemas, hicimos algunos cambios allí. Finalmente hicimos una propuesta de un prototipo, donde fíjense que básicamente las uniones fueron lo menor posible, y en este caso inclusive hasta la base se consideró como parte del mecanismo, y finalmente obtuvimos un dispositivo de autorrehabilitación pasiva de rodilla no supervisada, ¿no? Básicamente hubo detrás de esto todo un análisis, no solamente desde el punto de vista de lo que yo tengo, sino que además qué sucede con los pacientes. Bueno, entonces, requisito de diseño, ¿cuáles son condiciones de operación del dispositivo a diseñar? Respuesta número 3, ¿qué pasa ahora si no tengo rodilla? ¿Sí? Una prótesis de rodilla. Bueno, este es un trabajo que realizamos con la Universidad Pontificia Católica de Ecuador. Y fíjense que allí empieza un estudio bien estricto. ¿Cuántas personas tienen este tipo de problemas? ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué precios tengo en el mercado? Esos precios del mercado, ¿cómo se transforman cuando llegan aquí a Ecuador? Porque estamos hablando de una importación. Vemos por otro lado que tenemos una cantidad de personas que según la INE del 2017 un 25% reporta de pobreza en general. Eso significa que tenemos diario menos de $2 para esa familia. Y mire que estamos hablando del 25% de la población. Entonces hablamos de un diseño inclusivo o para la inclusión. Entonces aquí el diseño se basó en estudiar unos parámetros particulares, y esos parámetros tenían que ver con qué sucedía en un determinado sector de la población. Trabajamos en el Hospital San Vicente Paul de Ibarra, y allí hicimos unas encuestas para determinar desde el punto de vista de factores o requerimientos del diseño de comodidad, seguridad estética, funcionalidad, peso y costo, cómo lo íbamos a incorporar en nuestro diseño. Y empezamos otra vez. Mecanismo, ¿qué tipo de mecanismo yo tengo? Y fíjense que ya exploré todo lo que había en el mercado, lo que tenía, que ya sabemos que hay empresas alemanas que tienen años, que tienen valores que son bastante competitivos, pero cuando hablamos de que hay que hacer una importación, la competencia otra vez toma de decisiones para diferentes tipos de mecanismos. En esa toma de decisiones ahora yo tengo que tomar datos, porque claro, yo tengo que partir de un diseño. ¿Qué hicimos nosotros? Vamos a hacer un acercamiento a cómo era su pierna buena, si tiene una pierna, digamos que tiene necesita una prótesis transfemoral, pues o transtibial, yo puedo hacer
un escaneo 3D para poder acercar mi dispositivo a lo más real que yo pueda con la pierna que está funcionando bien. Entonces nosotros incorporamos dentro del proceso de diseño esa parte, que es bastante trabajosa para ver unas impresiones 3D. Otra vez modelos que ahora tienen que ver no solamente con la parte de estética, sino con reducción y con lo que tiene que ver con optimización topológica. Otra vez toma de decisiones para cada uno de los modelos. Toma de decisiones todo el tiempo, ¿eh? Una propuesta de geometría final donde yo ya he pasado por una optimización topológica, una propuesta final, un prototipo de prueba, ¿sí? Y una prótesis que ha sido hecha aquí en Ecuador por varias universidades que intervinieron en este proyecto. Y bueno, no solamente estamos hablando, y ahora paso a otros problemas adicionales que también hemos trabajado, que no solamente tienen que ver con problemas de extremidades, en este caso la rodilla, que ha sido bastante estudiado, y que tiene Ecuador, hay muchas universidades que han propuesto diferentes dispositivos y tipos de investigación, sino que también hay una parte importante que debemos incorporar y que tiene que ver con aquella parte de estética y además con el arte propio de cada país. Hace mucho tiempo ya esto se viene incorporando en el diseño, ¿sí? Por ejemplo, nosotros preparamos un bipedestador, que es básicamente una estructura que es capaz de sostener a un niño de hasta 5 años de pie. Aquí no hay colores ni les estoy mostrando la parte final, pero sí uno de los procesos de diseño, fíjense que básicamente hicimos un análisis y por supuesto que se incorporaron todos unos conceptos importantes desde el punto de vista de estructura, ¿sí? De lo que es el concepto de diseño para licenciados en diseño particularmente, diseño de productos o de ingeniería industrial. Entonces incorporamos conceptos de la cultura precolombina Jamacoaque, que según muchos análisis en Ecuador son unas de las culturas más estudiadas. Básicamente ellos consideran como una deidad al mono, y este concepto de diseño aquí se inspiró en proponer una imagen que si usted la ve, observa como que es un mono que abraza a un niño para poderlo mantener de pie, que sin esta manera de poderlo abrazar no podría estar de pie. Bueno, estas son unas de las patentes que están allí, que tiene, por supuesto, todo lo que es el proceso o la parte del diseño está protegida ya. Y básicamente vemos entonces cómo se incorpora ahí conceptos adicionales, no solamente de estética, sino además de arte particular de cada país. Sí, bueno, también hemos trabajado con diferentes tipos de órtesis, de rehabilitación de codo, donde otra vez hay mecanismos, otra vez hay selección de mecanismos. Fíjense que aquí yo he hablado de movimiento, de síntesis de mecanismos, pero también tenemos que hablar en el caso de la rodilla, cosa que aquí no está, pero detrás de todo ese análisis implicó también construir funciones que me dan la forma de recorrido que tiene el movimiento de rodilla para poder asemejarse al caminar de la persona, ¿okay? Y eso significa entonces hacer análisis de centros instantáneos de rotación, que también yo los utilizo en este caso particular, o los utilizamos en este caso particular para poder definir esas funciones que nos aproximamos, ¿sí? Selección de formas, esa generación geométrica otra vez desde el punto de vista topológico, y es algo interesante, ¿no? Que esa nueva, o esos conceptos de utilización topológica, que desde el punto de vista matemático me habla de una función objetivo que es reducir el peso con unas restricciones o con unas restricciones adicionales en esa función objetivo, que en nuestro caso tiene que ver con que la rigidez se mantenga. Y entonces, como desde el punto de vista matemático yo planteo una optimización, y como desde el punto de vista del diseño yo estoy hablando de una optimización topológica, y miren que esa optimización topológica siempre nos hace recordar la naturaleza, ¿no? Como al parecer las respuestas a nuestras preguntas de diseño, por alguna razón, siempre terminan en la naturaleza, ¿no? Bueno, a los análisis estructurales y una propuesta de un modelo funcional. Y además, como tenemos que ver de impresión 3D, tenemos que ver menor tiempo de impresión para obtener el prototipo final. Hemos trabajado también con fijadores externos para fractura de pierna y de muslo. Hemos hecho análisis inclusive de diferentes tipos. Por ejemplo, en nuestro caso, hace muchos años incorporamos lo que eran análisis de empatía en el caso de clavos endomedulares para problemas de fractura de extremidades inferiores. Además tenemos, en algún momento, por alguna razón se puso muy de moda hacer estiramiento de hueso, o sea que las personas se sometían a diferentes operaciones bastante complejas para lograr una corrección no solamente de aumentar el tamaño, sino correcciones angulares de los huesos en las extremidades inferiores. También trabajamos en esta dirección. Trabajamos con separadores intervertebrales, hemos hecho análisis de placas que se han utilizado para resolver problemas de fractura, y en esa dirección que les hablaba de correctores,
angulares y de alargamiento. Nosotros propusimos unos elementos que eran unos dispositivos que eran capaces de hacer correcciones en las dos direcciones. No solamente angular, sino a lo largo de la longitud de la pierna. Y le decía que en algún momento eso se puso de moda, seccionar las partes inferiores para luego crear un callo de 2 hasta 3 centímetros y lograr que la persona tuviera una estatura superior, ¿no? Bueno, un poco, tal vez, no sé, yo no voy a opinar al respecto, pero digamos que tipo de dispositivos como este ayudan no a resolver problemas, sino a, de alguna manera, complacer ese tipo de problemas que ya son bien específicos. No solamente hemos trabajado en eso, sino que miren, aquí lo he dejado también allí puntual desde el 2012. Trabajamos con el ANSYS APDL, que es muchísimo más robusto para hacer análisis preciso de comportamiento de material, sacando de imágenes de tomografía cómo es el hueso humano y cómo esas características de densidad yo la puedo incorporar como propiedad del material para hacer también simulación. Hemos trabajado con separadores intersomáticos utilizando el PIC, por ejemplo, un material que tiene bastantes años en el mercado y cuya patente se liberó hace relativamente poco. Y fíjense que ese material es bien interesante para poder trabajar con discos intervertebrales, donde no solamente nosotros trabajamos en la dirección de proponer una geometría, sino que además en Latinoamérica fuimos los primeros que pudimos ser distribuidores de este material. Hoy en día ya se encuentra libre, ya inclusive los chinos están produciendo PIC, pero que básicamente lo utilizamos para ver este tipo de análisis en elementos de discos intervertebrales. ¿Okay? Y bueno, fíjense que para culminar quiero mostrar también algo mucho más sencillo, un problema mucho más sencillo que resolver y cómo nosotros, como si estamos en el sector salud, podemos resolver muchos problemas. En algún momento, algunos miembros de mi equipo de aquí en Ecuador trabajamos en una patineta para una persona que tenía, para un jovencito, para un niño prácticamente, porque ni siquiera estaba en la etapa de la adolescencia, tenía problemas con los miembros inferiores. Asistimos allí a un lugar, a una casa donde se encontraba, y dice que él se desplazaba simplemente utilizando una patineta normal. Él tenía ciertas, mírenlo allí como se ve que sus miembros inferiores estaban totalmente asociados, y que básicamente él se movía así, pero era una cosa impresionante ver ese chico. Bueno, aquí un poco de contar el camino, ¿no? Cómo nosotros pasamos desde unos bocetos. Todo esto, por lo menos estos bocetos que estoy mostrando ahora, son hechos por ingenieros, ¿no? Tampoco, ver, no solo por ingenieros, sino también ayudados un poco por la parte de ingenieros industriales y licenciados en diseño, pero desde luego miren que nosotros eso de los bocetos lo llevamos un poco fuerte. No todos tenemos esa manera suave de poder resolver problemas. Y fíjense que la idea aquí no es solamente resolver el problema de la patineta para que sea más cómoda para el niño, sino además de que él se impulsaba con las manos. Entonces pensamos en construir unos guantes, también ver que él dobla sus piecitos hacia adentro, entonces unas protecciones para sus zapatillas para que pudieran ser más cómodas a la hora de estar allí. Entonces fíjense todo el proceso, ¿no? Eso lo hicimos allí en Yachay, en el FALLAB, y básicamente fue un grupo, aquí está la fotografía, ustedes lo pueden observar, utilizamos los equipos que están allí, utilizamos material que está allí. Bueno, sé que mis amigos que trabajan con madera y con MDF pues tienen una gran fe a este material. Y yo como ingeniero mecánico realmente siempre he sido un poco, le tengo un poco de respeto a la madera. Y por supuesto los que son expertos en materiales saben el por qué. Esas fibras, esas características muy particulares, y que además esa anisotropía, eso es un problema grave para la simulación. Entonces, bueno, aquí al final ver cómo estamos haciendo los cortes, cómo se está preparando, que sea un poquito, le agregamos una amortiguación a la patineta, y bueno, un modelo final que pasamos por definir el problema, por un planteamiento de ideas, fuimos a diferentes tiendas a ver lo que había, establecer posibilidades de maquinarias que teníamos ahí en FALLAB, inclusive impresión 3D para poder asemejar la huella y colocarlo en los guantes para que se pudiera impulsar mejor, ¿sí? Aquí una parte casi final de la patineta, aquí la estamos probando y bueno, una presentación final de cómo quedó. Una patineta que fue hecha para una persona en particular, con sus medidas y con sus restricciones de cómo él las utilizaba para desplazarse. Y tal vez algunos de ustedes piensen, bueno, pero podríamos pensar en una silla de ruedas para que se desplace. Les comento que estas personas trabajaron en un dispositivo de una silla de ruedas y finalmente nunca lo usó, siempre volvía a su patineta. Así que finalmente hay que considerar lo que también el usuario quiere, que a veces uno plantea una solución a una problemática y se olvida de a quién le está resolviendo el problema. Es muy importante contar con esa persona en el proceso de diseño.
Bueno, aquí están los guantes, la idea del guante, y luego pensar, ¿no?, que no solamente se trata de que nosotros estamos trabajando en bien de conseguir un fin de ese diseño que yo quiero que sea sostenible, sino que desde hace mucho, y ahora dejo aquí el de MIT, tiene un laboratorio en la India donde siempre está pensando en posibilidades de construir, sí, dispositivos, trabajando en biomecánica con materiales de la zona que sean económicos, porque estamos hablando de una población cuya capacidad adquisitiva es nula prácticamente, ¿no? Entonces le dejo ese link porque allí siempre hay información interesante, podemos pensar en una estadía. Bueno, queda un mundo de posibilidades abiertos para ustedes en esta dirección de trabajar en dispositivos. Finalmente, para cerrar mi presentación de hoy, le doy las gracias por su paciencia. Me gustó mucho esta frase que la escuché un día y yo me la he quedado para siempre, por supuesto, cito a la persona que yo escuché. Y bueno, siempre debemos recordar que hay que simular antes para no tener que disimular después en el diseño. Y eso lo voy a complementar diciendo que si en el 2005 cada uno de 22 ingenieros manejaba simulación, si en el 2015 son uno de cada 6, pensemos que en el 2025 todos los ingenieros tenemos que simular. Y tenemos que simular y validar esa simulación. Entonces, con esto termino mi presentación de hoy. Son muchos elementos que abarcar, traté de abarcarlos todos para que se vean que esto es una composición integral. Y muchísimas gracias. Si tienen algunas preguntas que hacerme, los dejo con la doctora Cerrada para que continúen con la estrategia de la presentación de hoy. Bueno, hemos tenido un maravilloso tiempo oyendo esta exposición, esta conferencia magistral que nos ha dado la doctora Vergara en relación a lo que tiene que ver con todo el proceso de diseño de dispositivos biomecánicos, en lo cual pues estamos viendo que es un área sumamente compleja, sumamente integral, que reúne todo un conjunto de simulaciones, de análisis, de aspectos creativos, etcétera, que realmente hacen ver de todo el gran trabajo que hay desde concebir una idea hasta llevar un producto. Vamos a abrir la sección de preguntas. Recuerden que tienen una sección, los que están ahorita en este momento en el Webex de Q&A, donde pueden plantear sus preguntas. Acá tenemos una primera pregunta del participante Juan Galarza, el cual dice, observando este proceso, ¿qué tan factible es aplicar metodologías ágiles Scrum para el proceso de diseño y puesta en marcha de nuevos diseños? Bueno, fíjense que yo pienso que la probabilidad todo lo podemos hacer, pero recuerden que esto es interdisciplinario. Y si queremos navegar en aguas de la salud, necesitamos también que esos médicos, ¿sí?, esos terapeutas se incorporen, y no solamente desde el punto de vista, digamos, de rehabilitaciones que tienen que ver con movimiento, con fuerza, con los conceptos que los ingenieros conocemos, sino también con un aspecto psicológico que los ingenieros no estamos familiarizados. Porque fíjense que yo les hablé en un caso particular allí de alguien que le resolvimos, o que intentamos, mejor dicho, decir que intentamos resolver un problema con una patineta. Y fíjense que allí el aspecto psicológico fue importante. Nosotros mucho antes de acercarnos a la persona tuvimos que hacerlo con cuidado, porque nosotros no sabemos cuáles son sus expectativas. Y luego romper las expectativas de alguien que ya de por sí no tiene algunas dificultades es un problema bastante fuerte. Entonces sí, por supuesto que podemos considerar metodologías en el diseño, pero recordar aquí una palabra importante que es la interdisciplinaridad. ¿Sí? Bien, yo tengo un par de preguntas y que tienen que ver justamente con este complejo proceso de diseño en el cual está diciendo que tienen que incorporarse un conjunto de disciplinas que hagan factible efectivamente que una idea pueda ser finalmente un producto. Al principio usted mencionaba acerca de la creatividad, bien, y quizás cuando uno oye la palabra creatividad, piensa quizás en
la manera más bonita o la manera más técnicamente más sencilla. En fin, uno como que realmente este tema queda pensando en qué significa creatividad y sobre todo porque quizás la creatividad exagerada en un inicio puede llevarnos en un punto final del diseño donde decimos, wow, mi creatividad estuvo genial, pero técnicamente esto no vale para nada, ¿no? Entonces, ¿cómo establecer esa frontera, ¿sí? O cómo ir justamente en relación a la pregunta anterior, cómo ir diciendo de alguna manera efectiva de que la creatividad efectivamente como que sí va apuntando a un producto técnicamente validado y en qué momento quizás echar para atrás en el momento oportuno para replantear ese producto bajo una creatividad que quizás al inicio estuvo un poco guiada, por decirlo de alguna manera. Bueno, mira, yo es que al final yo esta conferencia la suelo dar al revés, sobre todo cuando yo lo dicto para la parte de diseñadores de productos, yo la dicto al revés, porque yo más bien hablo de cómo todos los procesos de diseño, y yo lo digo así, no le dan hacha a la creatividad, cortan la creatividad, porque cuando tú tienes que pensar, es que yo para cortar eso yo necesito una máquina que haga tal cosa, o mejor dicho, yo lo único que tengo es esa máquina, eso ya cortó mi creatividad. Porque si yo quería una forma hermosa, curva, no la puedo tener con esa máquina, que me da cortes tajantes y rectos. Entonces, mira, nosotros hemos explorado varias estrategias, ¿no? Sobre todo a nivel de grado. ¿Y qué hemos hecho? Hemos creado talleres, que llamamos así, ¿no? Talleres de creatividad, donde colocamos un problema, por ejemplo, un problema de un mecanismo. Nosotros queremos ver cómo podemos plantear un sistema y cuyo movimiento final va a ser esto. Y empezamos a discutir, dividimos en grupos, ellos empiezan a plantear soluciones, empezamos a discutir, pero eso hay que de alguna manera alimentarlo cuando tú estás en pregrado, porque al final cuando tú vas aumentando de niveles, lo que realmente estás haciendo en cada nivel, en cada aspecto que tú conoces, es darle hacha a esa creatividad. Pero esa creatividad no puede desaparecer, más bien es que la creatividad de alguna manera está condicionada, pero esa creatividad es la que ha dado el boom y las soluciones esas que son más pequeñas, pero que son esas patentes que hay en el mundo, que la Tesla tiene patentes. Y no me van a decir ustedes que ustedes creían que ya, lo que pasa es que ya todo estaba hecho y no hubo ningún elemento ahí de creatividad. Cuando vemos toda la cantidad de patentes que hay en el mundo, sabemos que sí, que hay creatividad, solo que hay que alimentarla. Igual que la intuición del ingeniero, eso que yo le llamo intuición al ingeniero, yo estoy segura que no es solamente lo que tú llevas internamente, sino cómo tú lo vas alimentando cuando te estás apoderando de todos esos conceptos que te llevan a ti a hacer el diseño en ingeniería. Mari, tienes el micrófono en silencio. Cierto. Decía que bueno, que sí, que ciertamente entonces es una situación de equilibrio que debe ser muy bien guiada por las diferentes experiencias que hay dentro del equipo de trabajo. Aquí hay otra pregunta y dice, ¿qué temas en medicina los ingenieros tienen que aprender para poder empezar a diseñar aparatos ortopédicos? Lo que pasa es que, mira, si lo vemos así, ya suena como algo que yo voy a hacer que no quiero hacer. O sea, tal y como me formulan la pregunta, es algo como que tengo que hacer para resolver un problema, pero en realidad yo no estoy motivado con eso que yo voy a hacer. Porque es que para cualquier problema que yo vaya a resolver, no importa si yo tengo 30 años en ingeniería o 80 años en ingeniería, yo siempre estoy en un proceso de aprender y desaprender. ¿Sí? Entonces, eso es algo que nosotros no lo podemos sacar del camino. ¿Sí? Si ustedes quieren resolver un problema, bueno, yo tengo muchísimos ejemplos, o hay muchísimos ejemplos, ustedes mismos lo pueden buscar, de personas que sin ni siquiera ser ingenieros, simplemente un día tuvieron un accidente, perdieron una pierna o perdieron las dos piernas y se dedicaron a resolver su propio problema, y se dedicaron a investigar y se dedicaron a aprender autónomamente. No estoy hablando de que fueron a una universidad. Entonces, yo creo que si tú tienes un problema, tú lo vas a poder resolver en la manera en que tú estés motivado a resolver ese problema. Y yo no lo veo ni siquiera como algo obligado, como un aprendizaje, sino como algo necesario para subir al siguiente escalón y llegar
a la cima al final, ¿no? Entonces, si yo lo veo así, yo diría, yo no vería límite, obviamente, ¿sí? Y hay cosas que también tengo que detallar. Yo no puedo pretender que un estudiante de ingeniería de los 4 primeros periodos, por ejemplo, ya me va a definir que va a hacer un dispositivo y que ese dispositivo él lo va a poder diseñar y va a poder hacer una simulación. Si ese dispositivo tiene estados de carga que varían en el tiempo, muy probablemente en ese momento no tiene las herramientas teóricas necesarias para poder hacer la simulación. Entonces tú te conviertes en un investigador, miras la simulación así, coloca esto así, pero en realidad tú no sabes lo que estás haciendo. Pero de alguna manera eso te motiva a tener que irte al 6º periodo donde ves fatiga para poderlo aplicar en el 4º. Y eso nosotros estamos en toda la capacidad de hacer. Entonces, por eso yo no le veo límites, ¿no? Digo, está claro que yo puedo pensar en que yo necesito conocimientos que están muchísimo en periodos elevados, pero bueno, si están allá arriba yo voy y los tomo y me apodero de esos conocimientos y busco ayuda, porque además estamos en algo que por allí la UNESCO está hablando hoy en día de ciencia libre. De hecho, hay unos formularios divinos que están pasando por allí en función a ese impulsar a esa ciencia libre que ellos están llamando ahora, donde básicamente el conocimiento está allí. Tú lo tienes es que buscar los apoyos necesarios. Muy bien, muchas gracias. Así que bueno, simplemente buscar un problema que te motive y aprender todo lo que tengas que hacer alrededor de ese problema para poder hacerlo bien. Aquí hay otra pregunta. Tal vez tienen experiencia con las técnicas Design Thinking para encontrar los bocetos iniciales a sus proyectos. Mira, como le dije, esto es interdisciplinario. Y cuando uno hace un doctorado, y yo voy a aprovechar de decirle aquí, ¿no? Uno se da cuenta de lo poquito que sabe, porque este universo es tan grande y uno solo maneja una cosa pequeñita de lo que significa el conocimiento universal. En mi grupo sí hay especialistas, pero yo no manejo esos conceptos, ¿ok? Manejo tal vez un poco más el tema que está asociado a la simulación, ¿sí? Y a los elementos necesarios para poder hacer esa simulación, en algunos casos de materiales muy particulares y en el caso que tiene que ver, por ejemplo, en la optimización topológica, que sí lo he explorado, ¿okay? Y que probablemente en ingeniería ese proceso de esos bocetos iniciales están configurados en esa dirección, en la optimización topológica. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta que está aquí, bueno, dos más. Desde el punto de vista de desarrollo de un proyecto de diseño, ¿cómo califica la maduración del prototipo para que pase a un producto y llegue a las líneas de producción para que sea escalable? ¿Hasta qué nivel de TRL ha llegado? Mira, nosotros básicamente, los últimos los productos, y voy a hablar de los últimos, ¿no? Tal vez los que tienen patentes, porque si voy a hablar, por ejemplo, de los clavos endomedulares, esa historia puede ser interesante, porque allí nosotros hace mucho tiempo, de la universidad donde yo vengo, hay un centro de investigación que maneja todos los clavos endomedulares, y hace mucho los clavos endomedulares los utiliza todo lo que son los médicos de la universidad, perdón, del hospital, del instituto universitario que pertenece o que está unido a la universidad, ¿okay? Y utiliza esos clavos endomedulares. Es decir, hace mucho tiempo está en prueba, hay algunas nuevas propuestas de diseño, pero puedo asegurarles que por lo menos los clavos endomedulares con los que trabajamos hace unos 10 años se siguen utilizando. Porque fíjense que estamos hablando de una disminución de costos aquí, ¿ok? Bien, ahora pasemos a una respuesta más actual, ¿no? De lo que tiene que ver con sistemas externos, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en esa prótesis de rodilla, ahora estamos probando en pacientes, porque aquí hay un problema con el aspecto legal que uno no se puede saltar. Uno a veces dice, pero yo esto lo estoy haciendo por el bien de una persona. Sí, pero tú no sabes, esa persona, primero tú como diseñador, supongamos con un diseñador de poca experiencia, tal vez tú no tomaste los elementos necesarios para estimar factores de seguridad suficientemente robustos para pensar que ese sistema no iba a fallar. ¿Y qué sucede si en la prueba una persona en particular ese elemento falla y le ocasiona un daño? En un país del primer mundo te quedas sin título, ¿ok? Entonces fíjense que eso está íntimamente asociado a un proceso de legalización que inclusive
Tú para poder publicar un artículo de algo que tú hayas hecho y que hayas introducido, por ejemplo, simples huesos de ganado, como hemos hecho nosotros, vacas, nosotros tuvimos que pasar por un proceso de ética que es impresionante. O sea, aquí el sector salud es algo que es complicado, no es que tú vas a diseñar, lanzas al mercado y se acabó. No, tienes que pasar por un proceso legal. Y ese proceso legal puede llevar un tiempo que, bueno, hasta ahora usted no lo puede identificar exactamente, pero lo que está claro es que lleva un proceso legal por detrás, que no se trata simplemente de una prueba. En nuestros países latinoamericanos tal vez tenemos una pequeña ventaja, y es que todavía nosotros gozamos de esos acuerdos oficiales con un abogado, ¿ok? Donde tú liberas, como usuario, liberas a la persona o a ese conjunto, esa institución que te está aportando ese elemento, tú lo liberas de toda responsabilidad, porque tú vas a hacer uso de esa prueba, de ese dispositivo que ellos te están dando, ¿ok? Tú puedes utilizar ese, digamos, ese aspecto legal, pero hay que tener cuidado, porque si alguien llega a morir en el camino, aquí cualquier cosa puede suceder. O sea, el área de salud es bastante complicada y hay que tener cuidado con eso. Entonces nosotros estamos, para volver a responder la pregunta, en fases de prueba con personas que sí han pasado por un aspecto legal donde nos liberan del compromiso, pero que por supuesto nosotros estamos allí porque fíjense, antes de que una persona pueda volver a aprender a caminar, ¿ok? Tiene que pasar por un proceso psicológico, no es solamente así, bueno, tú me colocas a mí la prótesis y ya yo salí caminando y estoy feliz. No es así. Y tienes que empezar a caminar, tú tienes que empezar unas pruebas. Y aquí hay algo muy importante que voy a resaltar ahora. Si tú vas a hacer un análisis con estados tensionales que varían en el tiempo, siempre no es suficiente la simulación. Hay que construir un prototipo. Hay que construir, hay que probar y hay que ensayar. ¿Ok? Muy bien, una última pregunta ya para cerrar y culminar. Pregunta a ¿qué software usas para crear tus diseños y simulaciones? Depende de la etapa, ¿no? Utilizo el Expert Choice, utilizo el Inventor, utilizo ANSYS, utilizo Abacus, utilizo Working Model, utilizo ANS, y tal vez probablemente otros en el camino, porque también debo decir que, por ejemplo, cuando tú quieres hacer la verificación de la parte del error, yo he creado interfaces con MATLAB, sacados directamente, compilados desde ANSYS, desde Abacus, ¿ok? Para poder mejorar la disminución del error. Por eso es programación pura y dura en MATLAB, que está compilado desde ANSYS o desde Abacus, ¿sí? Entonces, pero básicamente esos programas. SolidWorks, un poco también, ¿sí? Pero fíjense que todos esos programas, y yo algo quiero anticipar, el que alguna persona maneje un CAE, ¿sí? Y que lo maneje con bastante detalle, le aseguro que le va a ser bastante sencillo manejar diferentes CAE, porque los principios son básicamente lo mismo, fase de preproceso, proceso y postproceso. ¿Ok? Allí tal vez el problema está en las interfaces. Y ojo, que hoy para ingeniería las interfaces, porque hay diferentes programas que sirven para calcular mejor determinados aspectos, que luego esos cálculos yo me los voy a llevar para hacer diseños de otro tipo, por ejemplo, de cálculos de temperaturas o cálculos de presiones de fluido. Probablemente algunos programas mucho más sencillos y unidimensionales me sirven a mí para darme respuestas mucho más exactas, que yo luego con interfaces me llevo para hacer soluciones mucho más elaboradas. Pero recordar que en la simulación yo siempre tengo que ser ahorrativo, ¿no? Es decir, yo me aprovecho de geometrías, de simetrías de geometría, de simetrías de carga, y de siempre tratar de utilizar la menor cantidad de elementos posible. Es decir, si yo puedo hacer una simulación en un estado planar, lo prefiero hacer allí que hacerlo en un estado tridimensional. Lo que está claro es que lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente o afortunadamente, todos vamos a tener que manejar para el 2025 simulación. Todos vamos a tener que hacer simulación. Y lo peor de todo, y ahí sí lo digo que peor, tenemos que trabajar con interfaz. Tenemos que crear nuestros propios programas, porque resulta que no todos los programas resuelven los problemas que nosotros podemos tener. Por ejemplo, nosotros podemos tener un problema de que aparecen grietas en materiales y que yo no logro ver lo que está sucediendo allí. Bueno, todos los elementos que aparecen en los programas no me simulan a mí en un estado de grieta de cualquier manera. Entonces probablemente yo me voy a tener que crear mi propio elemento finito para compilarlo desde ese programa CAE para luego poder probar mi problema muy particular. Entonces, bueno, les doy las gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Mari.
Sobre este último punto se me ocurrieron montones de preguntas, pero ya son las 6 de la tarde prácticamente. Sí, y bueno, ojalá y tengamos una segunda oportunidad para conversar quizás un poco más de forma tipo conversatorio, justamente este último punto que tocas, que a veces le queremos delegar todo a un software y queremos separar el conocimiento que podamos tener para poder interpretar lo que ese software nos está dando y si está correcto o no. No solamente en el área de biomecánica, sino en el área de teoría de control, etcétera, etcétera. ¿Okay? Muy bien, bueno, despedimos este seminario dándole de nuevo las gracias a la doctora Mari, agradeciendo su paciencia por los primeros minutos que tuvimos todos estos detalles técnicos, agradeciendo a los chicos de la rama estudiantil de la IEEE y quienes estuvieron siempre presentes para apoyar y dar inicio al seminario, aun cuando yo no podía entrar todavía. Bueno, y agradeciendo también a la carrera de mecatrónica y de mecatrónica de la sede Cuenca por el apoyo a esta actividad. Les recuerdo que esta actividad va a estar disponible en una grabación en video de Facebook Live, porque fue transmitido también en vivo a través de Facebook Live, y está siendo en este momento grabada en la plataforma web, la cual cuando esté disponible pues también la podremos compartir para su revisión nuevamente. Muchísimas gracias a todos, por favor, que tengan una buena tarde. Mari, excelente tu presentación, muchísimas gracias por habernos compartido tantos años de experiencia y que bueno, cualquiera que quiera entonces empezar a avanzar en este camino pues pueden contactar a la doctora Vergara para que pueda ayudarles o asesorarles, orientarles y, por qué no, hacer parte de su equipo de trabajo. Muchas gracias, buenas tardes y hasta luego. Hasta luego, gracias.